Bueno, vamos a ver entonces órdenes de reacción y ecuación de velocidad. Ya que estábamos trabajando cinética química en forma práctica, en el laboratorio hicimos la práctica, la influencia de la temperatura, la superficie de contacto, la agitación y demás. Bien, les voy a explicar los órdenes de reacción, cómo se calculan, porque es de modo experimental que se calculan los órdenes de reacción, y cuál es la ecuación de velocidad. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar en realidad por esto, la ecuación de velocidad que utiliza las órdenes de reacción. Ahora vamos a ver de qué se trata y cómo podemos aplicarla para diferentes cálculos, ¿no? Bien, la ecuación de velocidad es la siguiente. Es la velocidad igual a la constante de velocidad que es propia de cada reacción, si a una temperatura determinada, la vamos a llamar K, multiplicado por, vamos a suponer que tenemos A más B produce C, ¿sí? Una reacción, digamos, clásica. Bueno, vamos a utilizar la concentración inicial de A, en este caso. O sea, cuando se pone entre corchetes, recuerden que estamos hablando de concentración, generalmente molar, ¿sí? O sea, moles por litro. Elevado a su número de orden, que sería M, lo vamos a llamar, que no es el coeficiente estequiométrico. Después vamos a ver que hay otras expresiones que utilizamos acá como potencia, digamos, el coeficiente estequiométrico, no es el caso. Bien, por la concentración, en este caso de B, también elevado a su número de orden. Bueno, esta es la forma que tiene la ecuación de velocidad, ¿sí? Donde tenemos B es la velocidad de la reacción, ¿sí? Que es una variación de moles por segundo, generalmente. Después tenemos la constante de velocidad, generalmente se da en molar a la menos 1 por segundo a la menos 1, que en realidad es lo mismo que decir 1 sobre molar por segundo. Esa sería la unidad. Y después tenemos la concentración de A en términos molares, ¿sí? Moles por litro. El orden de reacción de A, ¿sí? Que es M. Después tenemos la concentración de B. O sea, todo esto multiplicado, ¿no? Este punto indica una multiplicación elevado también a su número de orden. Es decir, cada reactivo va a influenciar la reacción de una manera particular y va a tener un número de orden diferente. Ahora vamos a ver algunas de las posibilidades de los números de orden, que pueden ser números enteros o fraccionarios, pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Todo eso va a depender de cómo va a influenciar la concentración en la velocidad de la reacción. Y se calcula experimentalmente, como les decía. Bueno, en principio, yo no hice esta introducción, pero es necesaria. La velocidad de una reacción, ¿por qué está dada? Nosotros recuerdan que hacíamos un cálculo, se producía una efervescencia. Cuando la efervescencia ya no se producía, cortábamos el metrónomo y nos daba una determinada cantidad de segundos. Entonces nosotros la velocidad en realidad la medíamos en términos de tiempo. Decíamos, bueno, tardó 20 segundos, pero ¿en qué? Uy, no sé por qué agregué la R. ¿En qué tardó 20 segundos? Bueno, en producir un producto. Entonces, la velocidad tiene varias expresiones. Vamos a suponer que nosotros juntábamos el agua con otro reactivo y se producían los gases, ¿sí? Bien, es decir, que al principio teníamos agua, vamos a suponer que sea un reactivo, después la sustancia que producía la efervescencia y nos producía el gas, ¿sí? Esa sería la reacción básica. Bueno, entonces, la velocidad va a ser, en este caso, la variación de la concentración, variación de la concentración de A, ¿sí? Sobre una unidad de tiempo. O en realidad también es variación de tiempo. Lo que pasa es que el tiempo siempre se empieza a contar del cero en adelante. Entonces, en vez de poner variación de tiempo, ponemos tiempo directamente y listo, es lo mismo, ¿sí? El tiempo final menos el inicial. El tiempo inicial siempre es cero. Entonces, cada vez
que ocurre eso, queda así. Bien, también puede ser la variación de B en función del tiempo, o también puede ser la variación de C en función del tiempo. ¿Sí? Nosotros estábamos acá, o sea, medimos la producción de C, cuando ya dejó de producirse, cortábamos. No medimos la cantidad de C, ¿sí? Es decir, que en realidad en la expresión de velocidad nuestra, en la práctica, solamente determinamos el tiempo, pero no determinamos cuánto varió la concentración de C, ¿sí? Que estaba en cero, no había nada de concentración, y de repente había una cantidad determinada. Vamos a suponer que era, no sé, 0,2 molar. Bueno, entonces me va a quedar la velocidad, me va a quedar como 0,2 molar. Vamos a suponer que tardó 20 segundos, dividido 20. ¿Por qué pongo gramos? Segundos. Estoy medio dormido todavía. Bueno, hacemos este cálculo matemático y nos va a dar la expresión de velocidad, ¿sí? Que generalmente es los moles por segundo, ¿sí? Esto, para que lo sepan nada más, moles por litro por segundo, perdón, yo digo molar, ya entiendo que ustedes saben que son moles por segundo. Que es lo mismo que decir molar por segundo a la menos 1, ¿sí? En la expresión es lo mismo. Van a ver que algunos libros lo dicen como molar sobre segundo, otro molar por segundo a la menos 1 es exactamente lo mismo. Bueno, entonces podemos ir a la calculadora ahora. A ver si lo ven. Me parece que voy a compartir la pantalla directamente completa, así no tengo que andar. Ah, no, pero me cierra la pizarra. Bueno, la calculadora dijimos 0,2 dividido 20. 0,01. ¿Sí? Vamos a la pizarra de vuelta. Es 0,01 molar sobre segundo, en este caso la expresión de velocidad. ¿Sí? Para que sepan concretamente cómo se expresa la velocidad. No es por tiempo, o sea, no es que tiene una velocidad de 10 segundos. No, tiene una velocidad, en este caso de producción de C, de 0,1 moles por litro por segundo, ¿sí? O molar por segundo. Eso es lo que va a modificarse, o sea, esta cantidad, 0,01 moles por litro por cada segundo que pase, ¿sí? Básicamente es eso, ese es el concepto. Bueno, vamos para atrás. O sea, bueno, como les decía, lo mismo va a ocurrir con la concentración de A y de B. Lo único que hay que agregarle es un negativo adelante porque nos va a dar negativa la variación. Es decir, recuerdan que en C empezaba en 0 y terminaba en un valor mayor a 0 porque se está produciendo. Bueno, en este caso pasa lo contrario. Si yo tenía 0,2, puede que termine en 0. ¿Sí? Y cuando hacemos toda expresión de variación, vamos a suponer la variación de la concentración de A, es la concentración, cualquiera, concentración de A final menos la concentración de A inicial en este caso. Si yo hago este cálculo con los valores numéricos, me va a quedar final, tengo 0. Inicial, vamos a suponer que fue completa, ¿no? 0,2. Entonces me va a dar negativo. Por eso le tengo que agregar un negativo adelante a estas expresiones de los reactivos para que en realidad la velocidad me dé positiva. ¿Sí? Bueno, eso simplemente, pero nosotros no vamos a ahondar tanto en esto. ¿Sí? Solamente para que lo sepan. Y después, bueno, obviamente también tengo que tener en cuenta, perdón, que me olvidé, los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? No es lo mismo si se producen 3 moles de C que si se producen un solo mol, ¿sí? Por cada vez que se produzca la reacción. Entonces, en la relación que hay entre A, B y C, la expresión sería así. La velocidad es un medio en el cálculo, ¿no? Un medio por la variación. Uy, ¿qué pasó? Están mandando de todo. ¿Escucharon ese aluvión de...? Bueno, vamos a silenciarlo. De mensajitos de WhatsApp.
Bueno, decía un medio de la concentración, de la variación de la concentración de A sobre el tiempo. Esto tenemos que ponerle un valor negativo. Yo me olvidé de vuelta. Velocidad igual a menos esto. Que es lo mismo que decir, en este caso, como el coeficiente estequiométrico es 1 de B, sería variación menos la variación de la concentración de B. Bueno, mi caligrafía cada vez es peor. Sobre el tiempo, lo que es igual a, lo pongo acá abajo, 1/3. O sea, fíjense que yo lo que hago es el coeficiente estequiométrico transformarlo en una fracción. ¿Sí? Tercio de la variación de la concentración de C en función del tiempo. ¿Sí? O sea, decir esto es lo mismo que decir esto, es lo mismo que decir esto. O sea, el tema es que lo que yo les digo es que tengan en cuenta el coeficiente estequiométrico. ¿Por qué? Porque mientras se están produciendo 3 moles de C, ¿sí? Que sería 1/3 de la velocidad, digamos, si se produjera 1, se está consumiendo 1 mol de B nada más. Entonces no es la misma relación. Y tenemos que tener en cuenta ese dato. Un detalle, pero que hace a la cuestión porque es realmente importante. Bueno, borramos todo esto. Vamos a lo que nos compete, que son los órdenes de reacción y la ecuación de velocidad. Bueno, generalmente pasa así. Un ejercicio nos dice determinar los órdenes de reacción de una reacción y con eso determinar la constante de velocidad, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Necesitamos saber la constante de velocidad de una reacción, ¿sí? Pero para eso necesitamos, sí o sí, la velocidad, la concentración de A y de B, los órdenes de reacción, porque si no es imposible, no se puede, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos van a presentar seguramente en el ejercicio una tabla donde tenemos la concentración inicial de A, o sea, se hacen reaccionar. Vamos a suponer que siempre estamos en la misma reacción, ¿eh? A, B produce C. Concentración inicial de A, en términos molares, ¿sí? Concentración inicial de B, en términos molares también, o sea, moles por litro, y la velocidad, que la vamos a, también velocidad inicial podemos decir, eh, moles por segundo. Bueno, vamos a dibujar una tabla. Y ahora yo les voy a poner unos valores y les voy a ir explicando poco a poco cómo salió el cálculo. Ahí. Yo en este caso no dividí en experimento, puede ser que, ahora se los pongo, que les aparezca una columna más, como experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. Yo voy a hacer esto así. Miren. Voy a poner los valores y después les explico cómo es el asunto. Bueno, vamos a suponer que mezclaron 0,1 de A con 0,1 molar de B. Vamos a suponer que dio como valor, vamos a cambiar el valor un poquito, 0,2. Vamos a suponer que dio eso. Listo. Bien. Eso en primer momento, en este caso puntual, hasta ahí no nos sirve para nada. ¿Sí? Simplemente para ver, bueno, la velocidad es esta, pero si yo tengo que determinar la constante, no me alcanza con eso solo. Tengo que hacer otra experimentación más. O sea, esta experimentación 1, experimentación 2. Vamos a duplicar la concentración de A. A ver qué pasa. Le agrego el doble. ¿Sí? El doble de soluto en esa solución. Bien. Y B lo mantengo igual. Porque no quiero ver la influencia de B. Quiero ver la influencia de A. Esto es como básicamente lo que hacíamos, decir, bueno, eh, ¿modifico la superficie de contacto? Bueno, estamos modificando una variable. En este caso es lo mismo, estamos modificando una variable, que es la concentración de A. Y vamos a suponer que la velocidad aumentó 0,4. Ahora les voy a dar otras posibilidades, ¿sí? Listo, con eso estoy contento. Bueno, volvemos. Yo digo, bueno,
Listo, ya vi la influencia de B. Al duplicar la concentración, se duplicó la velocidad. Perfecto. Vamos de vuelta con el primero. Vamos a duplicar la concentración de B. Vamos a suponer que nos da este valor, 0,8. Ahora les explico qué significa eso. ¿Sí? Y después también nos pueden plantear como ejercicio hacer lo siguiente: 0,2 y 0,2. Que ahora vemos. Estén atentos porque les voy a preguntar a ustedes qué valor iría acá. Todavía no. En un rato se los pregunto. Bueno. Entonces, ¿cómo calculamos esto? O sea, ¿cómo expresamos esta ecuación? ¿Sí? O sea, yo la puedo ir escribiendo. Tengo, acá me pide velocidad, la tengo acá. ¿Sí? Por ejemplo, de la experiencia 1. Entonces, bueno, pongo 0,2 molar sobre segundo. Bien. K es lo que quiero determinar. ¿Sí? La constante de velocidad, insisto. Es lo que vamos a determinar. La concentración de A es 0,1. Si lo pongo acá, 0,1 molar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Elevado a su número de orden, que aún no lo sé. Ahora les explico cómo se calcula. Por la concentración de B, 0,1 molar, también elevado a su número de orden. Bien, entonces me faltan los números de orden para poder operar. ¿Sí? Bueno, les explico y presten atención a esto porque es realmente importante para determinarlo. Entonces, hay varias posibilidades. Lo que ocurrió acá es que yo dupliqué, si yo comparo la experiencia 1 con la 2, dupliqué la concentración. ¿Y qué pasó con la velocidad? Como les había dicho, también se duplicó. O sea, 0,2 con respecto a 0,4 es la mitad, así que se duplicó. Cuando eso pasa, el orden de reacción con respecto a ese reactivo, que sería el reactivo A en este caso, que es el que influenció esa modificación de la velocidad, se dice que es 1. O sea que M, en este caso, va a valer 1. Lo ponemos acá como potencia. ¿Sí? O sea, cuando es directamente proporcional en realidad. O sea, si yo hubiese bajado a la mitad la concentración de A, hubiese sido la mitad de la velocidad. O sea, es directamente proporcional. ¿Se entiende? Bueno. Esto es a modo, digamos, práctico. Práctico, por tanteo se podría decir. Hay métodos matemáticos que si quieren podemos profundizar, que se pueden hacer para determinar estas constantes perdón, estos órdenes de reacción, pero esta es una de las maneras. ¿Sí? Se duplicó la concentración, se duplicó la velocidad, listo. El orden de reacción es 1. Es directamente proporcional. Uno con la práctica ya se da cuenta, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Hay alguien del otro lado? Yo no estoy viendo nada. Sí, Bien. Al menos una persona ahí del otro lado. Bien. Seguimos. Nos falta el orden de reacción de B. Bien, y aquí hay un error muy común, que es comparar, en este caso, el 2 con el 3. Pero ¿qué pasa acá? Si yo comparo el 2 con el 3, estoy modificando la concentración de A y también la concentración de B. Entonces no me sirve. Yo tengo que ir a dos experimentaciones donde haya una sola variable. Bien, entonces fíjense, si yo comparo la 1 con la 3 y dejo de lado la 2, quise tachar y no me salió. Ahí está. Fíjense que la concentración de A se mantiene igual. O sea que es una constante. Bien. Y la concentración de B, en este caso, cambió, se duplicó. Bien. Bueno, se duplicó, pero ¿qué pasó con la velocidad? No se duplicó, no fue por 2. 0,2 por 2 no da 0,8. 0,2 por qué valor da 8. O 0,8 en realidad. por 4. Exactamente. Se cuadruplicó. Bueno, ¿qué significa eso? Que el orden de reacción, en este caso, es 2. ¿Sí?
Si al duplicarse se cuadruplicó, va a ser 2. ¿Sí? Simplemente eso. Dividirse por 2. El orden de reacción, 2 por 2, 4. ¿Sí? Por 4. Este sería el número de orden. El numerito del exponente que está acá. Vamos a suponer que vamos a ver otras posibilidades. Esto ya me quedó y ya está. Listo. Hasta ahí ya me quedó armada la ecuación. Despejo la X y ya me da el valor de K. Perfecto. Pero vamos a suponer que no daba 0,8 acá. Vamos a suponer que daba otro número. Vamos a ver varias posibilidades. Solamente para que lo sepan. Bien, vamos a suponer que teníamos en vez de 0,8, 0,2. O sea, no pasaba nada, se multiplicaba por 1. No influenciaba a la velocidad, ¿no? O sea, yo modifico la concentración de B y no pasa nada. Bueno, en ese caso, el orden de reacción es igual a 0. O sea, este 2 no sería 2, sino que sería 0. ¿Sí? Bien, esa es otra de las posibilidades que hay. ¿Sí? Vamos a suponer que yo dupliqué la concentración de B y es la mitad la velocidad. ¿Sí? Bueno, yo soy malísimo para las matemáticas, pero se multiplicó por 0,5, estoy viendo acá. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el orden de reacción en este caso? -1. ¿Sí? Porque es inversamente proporcional. ¿Sí? O sea, cuando es directamente proporcional es 1, pues yo duplico y se duplica, yo hago la mitad y es la mitad. Y en este caso es al revés. Si yo tengo el doble, voy a tener la mitad de velocidad. Si yo tengo la mitad de velocidad, será el doble, perdón, la mitad de reactivo, de soluto, digamos, en ese litro de solución, voy a tener el doble de velocidad. ¿Sí? En ese caso es -1, o sea, este 2 no sería, sino que sería -1. ¿Sí? Esa es la otra posibilidad que hay. Bueno, y después, obviamente, esto se va a profundizar un poquito más. Vamos a suponer que, como les había dicho, 2 elevado al cubo. ¿Cuánto sería? 2 por 2 por 2. 8. 8. Bien, bien, 8. Vamos a suponer que se multiplicaba por 8. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Y nos daba, en vez de 0,8, nos daba 1,6. ¿No? Sería esto por 8. Si no estoy mal. Bien. En ese caso, el orden de reacción es este. 3. ¿Sí? Así que bueno, ahí ya tenemos bastante definido cómo es este asunto. Tenemos 1 cuando es directamente proporcional. -1 cuando es inversamente proporcional. 0 cuando no influencia a la velocidad. ¿Sí? O sea, yo modifico la concentración, no pasa nada. Sigue la misma velocidad siempre. Después teníamos 2 cuando al duplicar se cuadriplica. ¿Sí? O sea, ese exponente que tengo acá, que es perdón, orden de reacción. ¿Sí? Y 3 va a ser cuando yo, por ejemplo, duplique y se octuplique. O sea, sea 8 veces más. ¿Sí? Bien. Bueno, más o menos así sería el asunto. Bueno. ¿Se entendió más o menos esto? Nos quedan 10 minutos. Yo creo que se entendió bastante bien. Por ahí le pifié en algo. Después cuando vea la grabación siempre me pasa que digo, bueno, esto no era así. En este caso era así. Capaz que me equivoqué en algún término. Decir, bueno,
se cuadruplicó en este caso. Recuerden. Creo que eso no lo mencioné. Acá. Se duplicó acá. Entonces es 2. ¿Sí? Bien. Bueno. Y vamos a resolver esto. Si no, vamos con esto resuelto. Este no va. Le ponemos acá el 2. Y todos contentos. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? O sea, para saber el valor de K. ¿No? Uy. Bueno, directamente vamos a hacerlo. Tengo la calculadora por acá. Ah, ustedes no pueden ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Calculadora. Bueno, decíamos que teníamos, pero esto no me está gustando. Pusimos la pizarra. Bien, pues se me había borrado todo, me había vuelto loco. La. Calculadora, ¿por qué no me aparece la calculadora? Listo. Calculadora, vamos a resolver todo lo que está al lado de la K, que era 0,1 por 0,1 al cuadrado. ¿Sí? Podemos, acá en este caso, yo en esta calculadora, van a necesitar calculadora científica, ¿no? 0,1 por 0,1 elevado al cuadrado. Nos da 0,001. Bueno, recordamos ese valor. O sea que todo esto nos da 0,001. En estos casos, o sea, fíjense, tenemos exponente 2, exponente 1, vamos a decir molar a la 3, una cosa así. ¿Sí? Si esto lo tenemos al cuadrado y este de acá. Ah, en realidad, perdón, este es a la 1, así que no pasa nada. Sería algo así. ¿Sí? El valor de K tiene una unidad que es variable. ¿Sí? Generalmente no se saca directamente. Se así porque depende de cada ecuación de velocidad. ¿Sí? Así que directamente vamos a encontrar el valor de K sin ninguna unidad y listo. Como es variable. Perdón, acá es por. Bien. Nos quedaría esto entonces. 0,2 moles por litro por segundo. Igual a K por este valor. Que es todo esto que recién hicimos. Entonces, este que está multiplicando pasa para otro lado dividiendo, ¿no? Entonces me quedaría 0,2 dividido, mole por segundo, dividido 0,001 es el valor de K. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a compartir la pantalla. Bien, dijimos 0,2 dividido 0,001. 200. El valor de K es 200. Después vamos a ver qué significa eso. Que el valor de K sea 200 en este caso, y sea, o sea, un valor mucho mayor a 1, tiene un significado. Que después vamos a ver. Bueno, esto dijimos que era como moles al cuadrado, una cosa así. O moles a la 3, ¿no? Yo la verdad de matemáticas soy malísimo, pero creo que es por ahí. Esto es lo mismo, se cancela este con uno de estos, entonces me quedaría molar al cuadrado sobre segundo, una cosa así. La unidad en este caso no importa demasiado, hay que decirlo. Como les decía, lo que va a ocurrir es que como el valor de K tiene unidades variables que va a depender este, de cada ecuación de velocidad, porque como verán, depende del orden de reacción. Se pone directamente el valor y listo, el valor de K. Para que lo sepan, porque lo van a encontrar en los libros sin unidad y decir, ¿qué pasó? Lo pueden encontrar como molar a la -1 por segundo a la -1 también. Puede ser. Pero no siempre. ¿Sí? Bueno, a ver, a modo de tanteo, ¿qué valor iría acá? O sea, si yo digo, bueno, completen esta tabla,
¿Qué valor iría acá? Lo que nos quedó inconcluso. Simplemente lo puedo determinar mirando la tabla, ya me doy cuenta. ¿Qué número es? ¿Ustedes se dan cuenta qué número es o no? Nos quedan 4 minutos para resolverlo. Tarararán. Vamos a sacar todo esto. ¿No? ¿No hay chance? 12 no sería. 12 así. 0,12. 0,12. ¿Y por qué? Tarán, tarán, tarán. ¿Dónde sacó el 12? Porque los valores del 2 y el 3, Sí. Ah, lo sumó, digamos. claro. No, pero no es así. Y en todo caso, la suma esta daría 1,2. Para que sepan nomás. Pero no, no es 12. Bueno, se los digo directamente para que lo tengan a mano. No sé qué pasó acá. Ahí está. Bien, esto es así. Dijimos que al duplicar se duplica la velocidad, ¿no? Que es directamente proporcional. Y fíjense lo que está ocurriendo. Si yo tengo estos valores, ¿no? 0,8 me dio con estas concentraciones. Lo único que modifiqué, esto sigue igual, así que esto no va a influenciar la velocidad. Pero esto sí, porque esto cambió. Ahora es por 2. Entonces, esto va a ser por 2 también, ¿sí? 0,8 por 2 es 1,6. ¿Sí? Así que bueno, así se completaría el cuadro, en caso de que quisiera hacerlo. La otra manera de hacerlo, que lo podemos probar, si quieren, tengo 2 minutos para hacerlo. Así que estoy medio contrarreloj. Pero bueno, podemos hacer lo siguiente. El cálculo tenemos el valor de K, dijimos que era 200, por esta concentración, 0,2, luego la 1, por 0,2 al cuadrado. Eso me da la velocidad. 200 por 0,2 por 0,2 al cuadrado. Vamos a hacerlo. A ver si sale. Bueno, esta calculadora es rara. Es rara. Pero vamos a hacer 0,2 por 0,2, que sería 0,2 al cuadrado, ¿no? O sea, voy a empezar por la derecha, digamos. 0,2 por 0,2 nos da 0,04. Esto por 0,2, lo teníamos elevado a la 1, da este valor por 200. 1,6. Qué grande que es la matemática. Es espectacular. Y lo hicimos en 1 minuto. 1,6 molar sobre segundo. Siempre la velocidad es molar sobre segundo. Eso sí, no hay Lola. Bueno, así que así sería. O sea, lo puedo hacer como se fijarán. Lo hice por intuición nada más o matemáticamente. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Hay alguien más aparte de Fuertes, Ibarrás y Frías? Entonces está por cortar. Que hable ahora o calle para siempre. Velastiki, ¿Cómo? Velastiki, profe. Velastiki. Bien, esto va a ser subido a YouTube seguramente. ¿Alguien más aparte de Velastiki? Yo no estoy viendo ahora la pantalla. Y Tolosa. Todos los. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos la Profe, ¿Cómo? Facundo Arragueta y Moreno también están. Ok. Arraete y Moreno. Bueno, nos vemos mañana.